Gracias por seguirnos en Telesur y en El Mundo desde el Sur. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Ahí veíamos imágenes en contraste de lo que ocurre en Nueva York, pero también en Palestina. Pueblos del sur ante la ONU abogan por el reconocimiento de Palestina como Estado soberano en un gesto diplomático que busca contribuir de alguna manera a la reducción de la violencia en Medio Oriente, un movimiento diplomático que ha aislado a Israel y a su principal aliado, los Estados Unidos, en la escena internacional. Este reconocimiento masivo liderado por naciones latinoamericanas y seguida también por países europeos no crea un Estado funcional de inmediato, pero otorga a Palestina legitimidad histórica y nuevas herramientas, incluso legales, para poder presionar a Israel ante la Corte Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia en torno a lo que ha sucedido en estos meses y el genocidio en tiempo real en el enclave palestino. Vamos a analizar de este tema, pero antes recordarle a través de redes sociales a lo largo del día sondeamos la opinión de ustedes, nuestros usuarios. Algunos de ustedes ya han participado en esta pregunta que compartimos con el código QR, si no lo ha hecho, para que lo pueda hacer de inmediato. Auditorio vacío mientras países del mundo en la ONU abogan por el reconocimiento del Estado palestino, abuchean y abandonan la sala en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando sube al podio Benjamín Netanyahu. ¿Qué refleja esto? Aislamiento diplomático de Israel y Estados Unidos, respaldo global al reconocimiento de Palestina, rechazo internacional al genocidio de Israel. Son algunas de las opciones. Le invitamos a participar si no lo ha hecho. Más adelante revisamos y asociamos las respuestas. Con esto vamos al análisis. Me acompaña en la distancia Dax Toscano, magíster en educación superior, comunicador social y analista, experto en temas de Medio Oriente. Nos acompaña desde Ecuador. Muchísimas gracias, Dax, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a Telesur por esta invitación. Nuevamente contigo, Dax, para abordar todo este tema, la voz de Palestina que, digamos, de alguna manera se eleva en el escenario internacional con más fuerza frente al genocidio de Israel en la Franja de Gaza. ¿Cómo estás viendo este nuevo movimiento, este nuevo panorama diplomático que se ha visto en la última semana en la ONU? Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo quisiera empezar señalando de que Palestina es una e indivisible y que nosotros debemos luchar para que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Esa consigna no puede dejar de estar vigente. Y ahí es el peligro que conlleva a no hacer un análisis pormenorizado, detallado de lo que significa la creación del Estado de Palestina o la aceptación a nivel internacional de que haya un Estado palestino. Nosotros debemos tener presente esto, de que Palestina está sometida a un proceso de ocupación colonial, a un proceso de dominación por parte de una entidad criminal genocida que se ha apropiado ilegítimamente desde 1947 hasta la presente fecha de los territorios que históricamente corresponden al pueblo palestino. Y frente a eso hay que mantener una posición clara. Palestina es una y por lo tanto hay que enfrentarse a ese proceso de dominación colonial. ¿Y cómo nos enfrentamos a ese proceso de dominación colonial? Precisamente luchando en todas las instancias para acabar con esa entidad ocupante, con esa entidad genocida. Ahora bien, las circunstancias están dadas de la manera en la que se vienen dando hasta la presente fecha. ¿Qué significa esto? Que momentáneamente, debido a las circunstancias, sobre todo a la situación que vive el pueblo palestino, fundamentalmente la niñez, fundamentalmente las mujeres, miren que en Palestina los sionistas han destruido en forma premeditada prácticamente todo, pero fundamentalmente han destruido el sistema sanitario, el sistema de salud hospitalario de Palestina. Han destruido sus universidades, han destruido sus mezquitas, han destruido sus escuelas, han destruido prácticamente todo. Pero frente a esa situación, por la grave crisis que enfrenta en este momento la población palestina
y que no puede vivir bajo esas circunstancias, aceptar momentáneamente la existencia de dos estados sería una solución de momento. Pero hay un peligro, y ese peligro lo ha puesto en evidencia uno de los individuos más peligrosos para la causa palestina. Y ese individuo que es peligroso para la causa palestina es Mahmoud Abbas, el representante de la autoridad palestina. Cuando en Naciones Unidas ha dicho que la culpa, la responsabilidad de lo que hoy vive la Franja de Gaza es debido a la existencia y a las acciones que lleva adelante el movimiento de la resistencia islámica Hamas. Mahmoud Abbas sabemos que trabaja directamente para los intereses del sionismo. Y al plantear eso, pone como responsable de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza a Hamas y no a Israel. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo quieren crear ese Estado? Quieren crear un Estado dejando de lado a la resistencia legítima palestina, que no solamente es Hamas, sino el Frente Popular de Liberación Palestina, la Yihad Islámica y otras agrupaciones. E imponer un gobierno, sí, acorde a los intereses de la Unión Europea y fundamentalmente de Israel y de los Estados Unidos, como hoy lo están haciendo en Siria. Y por otro lado, la creación de estos dos estados en las circunstancias actuales me resulta bastante preocupante porque de lo que se pretende de alguna manera es deslindar de responsabilidades a la entidad criminal sionista que tiene que pagar por todos los crímenes que ha cometido. Y justamente en ese escenario sumamos otro elemento. Estados Unidos, recordemos, volvió a hacer uso de su derecho al veto para frenar cualquier intento, cualquier tipo de acción que garantice un alto el fuego en la Franja de Gaza. El pasado 18 de septiembre, cuando nuevamente el país vetaba ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta resolución de un alto el fuego y liberación inmediata e incondicional de los rehenes, esta sola acción descarta por completo la resolución, incluso cuando el resto de los 14 miembros del órgano votaran a favor. Recordemos que tiene derecho a veto Estados Unidos ante esa instancia internacional. El embajador de Palestina, Riyad Mansour, señalaba que es profundamente lamentable, doloroso que se haya bloqueado el proyecto de resolución, impidiendo que el Consejo de Seguridad desempeñe pues ese papel que le corresponde ante las atrocidades en la Franja de Gaza y que proteja a los civiles frente al genocidio. Esto también Dax, sumando lo que ha pasado en las últimas semanas y aquellos pedidos desde los Estados Unidos, desde Israel, para no solamente condenar o bloquear de alguna manera estas acciones de la Organización de Naciones Unidas, sino también incluso colocar algunas sanciones a funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, que es doble ahora, pues también con todo este escenario, el desafío para los organismos internacionales para que se le aplique la ley a Israel y a Estados Unidos por todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves el escenario, teniendo en cuenta pues ya este reconocimiento que se está alzando en el mundo? Bueno, yo sigo insistiendo de que es peligroso el no hacer un análisis detallado del reconocimiento del Estado palestino, pero la aceptación, en fin de cuentas, de dos estados, porque es la aceptación de la presencia de una entidad colonial que también va a tener plenos derechos y reconocimiento a pesar de los delitos y de los crímenes que está cometiendo. Lo que hemos visto en estos días en Naciones Unidas es la demostración de lo que nosotros como pueblos del sur estamos sometidos. No hay que deslindar lo que está sucediendo en Venezuela, la desertificación de Colombia, los ataques contra Brasil y por supuesto el servilismo de gobiernos como el de Noboa o el de Milei o el gobierno de Paraguay que se ponen del lado del sionismo y del imperialismo. Lo ha dicho con claridad el presidente Gustavo Petro, las bombas solo sirven para imponernos miedo, para decirnos de que si nosotros no nos sometemos a lo que ellos nos señalan, entonces nos bombardearán o, como en el caso de Palestina, provocarán incluso el exterminio del pueblo sin importarles nada, porque ya lo ha dicho también Donald Trump en las Naciones Unidas, ya las Naciones Unidas, que ha sido el instrumento histórico de ellos para imponer sus políticas de dominación, para llevar adelante sus invasiones
para llevar adelante sus políticas de sanciones económicas contra pueblos soberanos como Venezuela, como Irán, como la República Democrática de Corea del Norte. Las Naciones Unidas, que han sido su instrumento, ya ni siquiera les sirve a ellos, es decir, se ponen por encima incluso de este propio organismo que en fin de cuentas ha servido a sus intereses. ¿Y por qué ya no les interesa a las Naciones Unidas? Porque ahora también hay voces dignas como la de Francesca Albanese, que ha denunciado los crímenes atroces que se están cometiendo en Gaza y que ha dado el nombre con el que nosotros debemos conocer esos crímenes, que es el de genocidio. Miren, el día de hoy, o el día de ayer creo que fue, el día de hoy, el criminal, el genocida de Benjamín Netanyahu fue a las Naciones Unidas a hacer gala de esa prepotencia, de esa arrogancia, de esa criminalidad, al señalar que ha asesinado a elementos, a combatientes, a científicos, a generales, a comandantes en diversos lugares de Asia Occidental. Y las Naciones Unidas ante eso, ¿qué tiene que hacer? Pues buscar que Benjamín Netanyahu sea capturado y sea conducido a los tribunales de justicia. Pero está en Nueva York, está en Nueva York. Y en Nueva York sí goza de la condición de un jefe de Estado con impunidad, a pesar de que es requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces, nosotros no debemos perder de vista todos estos elementos que son necesarios, porque el imperialismo y el sionismo ya no les interesa absolutamente nada. Y los ataques también que están desarrollando contra Venezuela, colocando barcos en las costas frente a Venezuela, demuestran que al imperialismo le importa poco ya el ordenamiento jurídico internacional, y frente a eso hay que tener mucho cuidado. Ya lo decía en su momento el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no me interesa lo que opine la ONU sobre todos estos temas. Dax, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. A Telesur, gracias por siempre dar esta batalla. Dax Toscano, magíster en educación, comunicador social, analista, experto en temas de Oriente Medio y su perspectiva sobre lo que ha sido pues esta voz del mundo desde el sur sobre lo que ocurre en Palestina y el reconocimiento de un Estado palestino desde la Organización de las Naciones Unidas. Despedimos esta primera parte del programa. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta con el código QR más adelante, y al final de nuestra emisión analizamos los resultados sobre el escenario en la ONU y el reconocimiento de Palestina en ese organismo internacional. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy ubicados en Nueva York con esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Justamente el día de hoy, cuando llegó el turno al podio del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en medio de esta 80ª Asamblea General, numerosas delegaciones se retiraban de la sala. Apenas pronunció sus primeras palabras, Netanyahu fue abucheado por varias delegaciones que al mismo tiempo se disponían a abandonar el auditorio. Una de ellas fue el grupo diplomático colombiano. Rosa Villavicencio, la canciller, dijo que fue un acto de rechazo al genocidio que se está cometiendo en Gaza, un acto diplomático no violento para manifestar su inconformidad frente al genocidio en la Franja de Gaza, un genocidio que aún espera una respuesta del bloque multilateral y de manera contundente. Es parte de lo que ha sucedido el día de hoy. Presento a mi invitado, Armando Sótoles, activista solidario por la causa palestina. Nos acompaña desde Ciudad de México. Qué gusto, Armando, tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a ti por la invitación. Saludos a la audiencia. Sí, bueno, tengo, Armando, aprovechando pues en calidad de activista que eres y solidario con la causa palestina, los dos escenarios. Primero, puertas adentro en la ONU, veíamos efectivamente un rechazo generalizado de las delegaciones internacionales en torno a este discurso el día de hoy de Benjamín Netanyahu, y bueno, con todo ese escenario en el sur global que también está solicitando una acción inmediata para
que desde la ONU se decrete a Palestina como un Estado pleno de derecho. Cuéntanos cómo has visto el escenario y qué significa esto. ¿Es un punto de inflexión? Sí, desde luego que fue maravilloso el rechazo que recibió el genocida sionista. Eh, yo creo que ahí habría que ver, no he podido verificar quiénes fueron los que se quedaron algunas representaciones, muy pocas, pues esos que se quedaron, desde luego que están avalando el genocidio, pero el rechazo tan contundente es una clara muestra de lo que ocurre en el mundo. Ya no queda nadie en el planeta que de manera consciente crea las mentiras del sionismo, crea su propaganda. Quienes siguen apoyando es porque tienen intereses en común, son cómplices de este genocidio, y entre ellos, por cierto, Mahmoud Abbas, que habló de guerra, no de genocidio, pero desde luego que lo que estamos viendo es una muestra de representantes del mundo que ahora sí están escuchando a sus pueblos, porque los pueblos del mundo estamos volcados a las calles en apoyo a nuestros hermanos palestinos, en rechazo al genocidio y también exigiendo sanciones. Ya no queremos palabras, no queremos, fue muy emotivo, muy representativo que dejaran solo al genocida, pero pues necesitamos algo más concreto. Yo creo que si hay una entidad que no respeta los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas, se pasa por donde gusta la Carta de las Naciones Unidas, pues ese no puede ser miembro del organismo, tendría que ser expulsado. Y yo creo que eh, al menos, si no exigen su expulsión, sí deberían de manera coordinada, contundente, así como lo rechazaron, establecer sanciones y desde luego respaldar la propuesta valiente del presidente Petro, con ese discurso admirable y sobre todo la propuesta. Bueno, sabemos, jamás va a pasar en la eh, en el Consejo de Seguridad una resolución en contra del engendro, pero entonces él lo que está previendo, bueno, pues no va a pasar nada ahí, entonces tenemos estos otros mecanismos, enviemos fuerzas armadas a defender al pueblo palestino. Yo creo que pues muy tarde lo mencionan, pero pues eso es digno de aplauso y creo que hay que insistir en esa medida que propone el presidente Gustavo Petro. Una gran valentía para algunos analistas internacionales en medio de ese escenario. Ahora vamos puertas afuera, Armando, porque efectivamente también a las afueras del auditorio de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, pues muchos activistas mostrábamos mientras hablabas imágenes de lo que han sido estas manifestaciones en Nueva York y que reivindican un poco, ¿no? Esa lucha de que ya basta, es hora de hacer algo por Palestina. ¿Cómo estás viendo también el movimiento? ¿Cómo estás viendo también la manifestación internacional a día de hoy con todo este tema ante Naciones Unidas? Híjole, pues sinceramente es muy emotivo, porque pues después de tantos años que a veces en México a veces hemos hecho actividades 4 personas, y hoy ver las calles en México, no como las vemos en Europa, en Nueva York, ojalá, pero sí vemos ya varios miles marchar juntos, eh, levantando la voz por Palestina. Y a nivel mundial, bueno, yo nunca había visto tanto apoyo tan fuerte, tan claro y además tan desdibujado. El engendro sionista ya no le quedan máscaras, no puede hacer nada, su propaganda ya no le sirve, pues ha sido derrotado completamente en el terreno en el que dominaba, que era el de la comunicación, la manipulación a través de los medios de desinformación. Esa batalla la perdió desde hace 2 años con sus mentiras, ¿no? Pretendiendo hacer creer al mundo que Hamas, que para empezar no fue Hamas, fue toda la resistencia quien actuó de manera legal, haciendo uso de su legítimo derecho a la rebelión el 7 de octubre, pero quienes masacraron a más de 1000 israelíes fueron ellos mismos, ¿no? Porque los
palestinos no tienen ni tanques ni helicópteros, que fueron las armas que utilizaron para asesinar a los propios colonos israelíes o a los que huían de la zona en auto. Bueno, pues esos los bombardearon desde los helicópteros Apache. Eh, los primeros días hicieron creer a mucha gente que se indignó por las masacres que cometió Hamas, pero después se fueron dando cuenta de la realidad y hoy en día hay unos cuantos cínicos que pretenden, que yo creo que ni ellos mismos lo creen, pero que por alguna situación personal insisten en defender a la entidad sionista y que repiten esas mentiras, pero ya sin ningún tipo de convicción. Antes por lo menos habían sido engañados y se las creían, pero ahora es notorio que saben que es falso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, la gente está consciente, falta mucho, en México falta mucho, desgraciadamente hay mucha influencia de las iglesias evangélicas, y esos apoyan al sionismo. Hemos tenido recientemente un presidente evangélico, en fin, pero aunque haga falta todavía mucho trabajo y que lo estamos haciendo, ya hay un avance muy significativo. ¿Qué decir en otros países, no? Es maravilloso ver todas las calles de Europa paralizadas por las avalanchas, a pesar de la represión tan enorme que aquí no tenemos en México. Sí hay hostigamiento policial, pero no la represión que vemos en París, en Berlín, en los Países Bajos, etcétera. Aquí no tenemos esa situación, pero a pesar de todo eso, bueno, lo que pasó en Italia ayer me parece fue que paralizaron prácticamente todo el país, pues eso de verdad nunca lo habíamos visto por Palestina. Éramos, aún en esos países, aunque había mayor participación que en México, no era tan masiva. Entonces, eso yo creo que nos da una luz de esperanza de que próximamente Palestina será libre y, y creo que lo que estamos viendo pues son, como dicen en mi rancho, las patadas de ahogado de un régimen. Me refiero al hegemón Estados Unidos con su base militar en Palestina llamada Israel, que está en declive, en franco declive, y que pues como cualquier bestiaría es muy peligroso mientras se está cayendo, ¿no? Sí. Pero definitivamente creo que Sí. vamos muy bien. Sí, y quería justamente terminar, me queda un minuto, Armando, pero también no terminar sin comentar lo que ha sido el señalamiento también de Israel, porque mientras Francia y otros países pues han dado su apoyo al derecho de Palestina a ser un Estado, pues también Israel vuelve nuevamente a reiterar que no va a haber un Estado palestino, es decir, la amenaza continúa, incluso sanciones hacia funcionarios de la ONU, hecho por Estados Unidos, dicho por funcionarios estadounidenses. Entonces, también tu apreciación, ya para finalizar, de lo que significa esto también, toda esta causa por un Estado palestino que también está revirtiendo el escenario y dando más sanciones a estas organizaciones internacionales. Bueno, pues a pesar de lo tibio, lo insuficiente de las medidas que estamos viendo, esta avalancha de reconocimientos, de lo cual podríamos hablar mucho, que no cabe un minuto, pero es algo positivo y que nos beneficia, ¿no?, para la causa palestina. Y a pesar de lo limitado de los alcances, pues vemos la reacción viral del genocida, que no cabría esperar otra cosa, y ya estamos viendo drones amenazando ciudades europeas, ¿no? Lo vimos en Dinamarca y en Francia, que seguramente tratarán de hacer, de armar operaciones de falsa bandera, acusando al islamismo y todo esto que ya sabemos que hacen, pero es una reacción al, pues el efecto que tiene, como sí les afecta tremendamente que se dé este reconocimiento, repito, por limitado que pueda parecernos, y más allá de lo que pensemos de la solución que plantean, que no estoy yo muy de acuerdo en lo personal, pero aún así, pues le afecta a los intereses, a los planes expansionistas, al engendro sionista, y desde luego que eso es lo que estamos viendo, esas reacciones furibundas, pues no son sino la frustración de un niño caprichoso al que no le cumplen el gustito, ¿no? Entonces,
pues yo creo que fue muy positivo que se dieran estos reconocimientos y hay que apretar. Desde luego que no se dieron gratis, además de lavarse la cara y las manos, es por la presión en las calles en todos estos países. Entonces hay que seguir presionando para que, además del reconocimiento a Palestina, haya por lo menos sanciones al engendro sionista. Esperamos entonces el escenario y luego de todo esto que ha ocurrido en la semana de esta cumbre o por esta Organización de Naciones Unidas y su Asamblea General en Nueva York. Armando, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Ahí está Armando Soto, activista solidario con la causa palestina. Y antes de terminar, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta en la que le invitamos a participar más temprano. Auditorio vacío. Mientras países del mundo en la ONU abogan por reconocer el Estado palestino, abuchean y abandonan la sala cuando sube al podio Benjamín Netanyahu. ¿Qué refleja esto? Bueno, 59% de los usuarios a esta hora dice que es aislamiento diplomático de Israel y de Estados Unidos. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, no solamente nuestra encuesta, sino todo el escenario informativo en América Latina, el Caribe y el resto del mundo, siempre con una perspectiva de este mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.